Vamos a ver los tres principios vitales del ajedrez para la apertura. Funcionan en cualquier apertura, en todas partidas, frecuentemente no se entienden y esto es bueno para ti porque te da ventaja sobre todos tus oponentes. Lo primero es no mover el peón F. ¿De qué hablamos? Veamos una posición aquí, digamos E4, D6, defensa Perts, D4 y caballo F6. Las negras desarrollan su caballo, atacan el peón central y la respuesta de muchos es jugar aquí F3. Siempre que se mueva el peón F, en cualquiera de los dos bandos, se están creando debilidades. Esto hay que entenderlo. Hay que saber bien mover ese peón, no se puede hacer a la ligera porque aquí, por ejemplo, se crean debilidades por toda esta diagonal, una debilidad que apunta directamente al rey. Por lo tanto, la recomendación es no mover ese peón. La otra desventaja de mover ese peón es que se le quita la casilla natural de desarrollo a este caballo. Este caballo después tendría que desarrollarse por E2 y así incluso bloquearía al alfil. O sea que para el desarrollo es terrible. Y ni siquiera es necesario hacer esto porque ese peón se puede defender fácilmente con caballo C3. Así que mucha atención cuando vayas a mover tu peón F. Veamos otro ejemplo. El peón F sí se mueve. Hay aperturas de hecho como la defensa holandesa donde las negras responden con F5 al movimiento D4, pero hay que tener claro de antemano los riesgos que esto implica. Por ejemplo, aquí se puede jugar con las blancas H3 y después de que las negras jueguen caballo F6, las blancas juegan G4. El jugador de las negras debe entender qué está haciendo, debe entender las debilidades que crea su movimiento de peón F. Si no lo entiende puede pasar lo que pasa aquí, que toma en G4, se da un intercambio allí, finalmente caballo por G4 y cuando las blancas juegan dama D3, atacan doble vez el peón de H7 y se crea una trampa que te puede terminar en jaque mate. El caballo vuelve atrás creyendo defender así ya dos veces el peón y sin embargo las blancas ganan con torre por H7. Después de esto, como sea que se recapture esta pieza, viene dama G6 jaque mate. Es cierto que las negras pueden jugar mucho mejor que lo que hicieron en esta partida. La defensa holandesa se juega, pero hay que entender el riesgo que entraña mover el peón F en la apertura. Y es que hay aperturas donde es necesario mover el peón F y se pueden jugar. Por ejemplo, en esta posición de la apertura italiana, se puede jugar F5 con las negras y esto es jugable, pero hay que entenderlo, hay que entender cómo se juega esto. Para saber cómo jugar esto, te recomendamos ver una lección que tenemos por aquí sobre este gambito. Y ahora hablemos del segundo principio de la apertura. Aquí veamos cuando se juega E4, D5, este segundo principio nos dice que no debemos desarrollar muy temprano la dama o también debemos entender lo que sucede con eso. Después de E por D5 y dama por D5 defensa escandinava, la dama negra se expone y esto permite que las blancas desarrollen sus piezas como aquí el caballo a C3 ganando tiempos atacando a la dama. Esto se juega por supuesto, pero las negras deben ser conscientes del problema que tienen desarrollar su dama muy temprano. Un ejemplo de lo que puede pasar aquí, la dama se mueve a A5, se juega B4, un gambito acá, dama por B4 y se juega luego torre B1 atacando a la dama desarrollando otra pieza. Esto es posible gracias a que la dama negra se expone por desarrollarse muy pronto. Hay una opción que muchos no conocen. Cuando se juega por ejemplo aquí E4 y D5 y después de E por D5, ese trabajo sucio de tomar el peón se lo podemos encargar a otra pieza que no sea la dama. Esto no lo conocen muchos, pero aquí se puede jugar por ejemplo caballo F6 y así recapturar de forma tranquila y sin problemas ese peón más tarde. Esto abre muchas posibilidades de juego y no tenemos que exponer nuestra dama. Sobre esta posición concreta tenemos alguna lección o tal vez varias por ahí, hay que buscar en nuestro canal. Pero lo concreto es dejarle ese trabajo sucio a otra pieza que no sea la dama. Y esto funciona también en otras aperturas. Por ejemplo, aquí tenemos E4 y se juega C5 defensa siciliana y con las blancas muchos juegan F4 tipo Grand Prix y las negras entonces juegan D5. Aquí se toma en D5 y muchos van a tomar con su dama.
¿para qué hacerlo? En lugar de eso podemos jugar caballo F6 y recapturar luego tranquilamente ese peón sin exponer la dama. Un ejemplo más de esto se puede ver aquí con la defensa francesa: E4, E6, caballo F3, D5, caballo C3. La variante de los dos caballos, defensa francesa. Después de D por E4 y caballo por E4, un movimiento normal aquí o típico es caballo F6, un movimiento que normalmente se juega. Pero este tiene su desventaja. Cuando se juega caballo F6, las blancas pueden intercambiar caballos y entonces se recaptura con la dama. ¿Qué pasa ahí? Que las blancas siguen con D4 y luego de algún movimiento de las negras, como alfil D6, por ejemplo, desarrollando piezas, se juega alfil G5 y se está atacando a la dama. Esta dama ya no puede esconderse atrás y entonces empieza a moverse por todo el tablero tratando de huir. Y resulta que las blancas van desarrollando sus piezas atacando a la dama, alfil D3. Dama H5, por ejemplo, y aquí puede seguir H3 y ahora se amenaza G4. Si por ejemplo se juega H6, G4 directamente encierra a la dama. Las negras tal vez podrían encontrar una forma antes de sacar su dama de allí, pero lo importante es ver que cuando la dama negra se ha expuesto tan temprano, queda dispuesta a todo tipo de ataques del su oponente. Mientras tanto, las blancas felizmente ganan tiempos para su desarrollo. ¿Cómo se podía jugar aquí mejor? En lugar de jugar aquí caballo F6, que va a permitir que se dé un intercambio que exponga a nuestra dama, se puede jugar aquí de otras formas, por ejemplo con alfil E7 para luego sí caballo F6, o por ejemplo con caballo D7 para luego con el otro caballo ir a F6 y luego cuando tomen reemplazar ahí ese caballo. Es otra forma de jugar y no se expone nuestra dama. Y el último de los 3 principios que estamos aprendiendo hoy es este, y es uno que te va a permitir salir de ese nivel en que te encuentras, especialmente si estás por debajo de los 1400, vas a mejorar tus resultados enormemente. Vamos a ver unos movimientos, digamos E4, E5, caballo F3, movimientos típicos de apertura, donde, por ejemplo, caballo C6, alfil C4, apertura italiana, caballo F6, caballo G5, esto es de lo más jugado, tenemos varias lecciones sobre esta posición. D5 de parte de las negras, E por D5 y caballo por D5, digamos. En esta posición, lo correcto sería jugar caballo por F7, pero muchos juegan aquí dama F3. Dama F3 tiene sentido porque golpea 2 veces en D5 y está mirando también en F7. Pero tiene un detalle. El caballo en G5 ha quedado completamente colgado y las negras pueden tomarlo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que vemos es que las blancas tenían hace un momento una posición prácticamente ganadora o que los lleva a un juego ganado y cometen un error garrafal donde regalan una pieza y ahora la ventaja pasa al bando negro. Pero esto sigue. Después de esto, las blancas toman con su alfil en D5 y amenazan tomar en F7. ¿Y qué juegan las negras aquí normalmente? Bueno, las negras lo que hacen aquí es jugar alfil E6 y le devuelven el favor a su rival. Hace un momento las negras tenían ya la partida ganada y ahora pasan a tener una posición completamente perdida. Esto es lo que típicamente se juega en niveles bajos. ¿Qué pasa aquí? Que ahora las blancas pueden capturar en C6 2 veces, aquí, y ganan la partida porque atacan también a la torre y se ganan la pieza. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esa es la forma de razonar de los jugadores usualmente y vamos dentro de un momento a explicar por qué. En lugar de jugar alfil E6, lo que las negras deberían jugar aquí es caballo D4. Es una opción, pueden hacer otra cosa, pero caballo D4 es una buena opción. Es un movimiento más fuerte que ataca a la dama y ataca en el punto C2. Y aunque las blancas pueden capturar en F7, dar jaque y sigue rey D8, no pasa nada más que eso. Simplemente se ha perdido un peón y no pasa nada más, las blancas ya no pueden atacar más. En cambio, ahora son las blancas que deberían defenderse.
Y lo interesante es ver que en una posición así, las blancas no evalúan correctamente esta amenaza y cometen otro tipo de errores. Por ejemplo, uno típico, juegan aquí caballo A3 y defienden así el peón. Por supuesto que caballo A3 defiende el peón, pero pasa por alto el hecho de que este caballo se puede tomar con el alfil y luego de eso, caballo por C2 se puede hacer. Otro peor, en lugar de caballo A3, muchos juegan aquí D3. Incomprensible, pero el jugador de las blancas quiere atacar a la dama y no se da cuenta de que su alfil no tiene defensa y deja que mate. Estas cosas suceden, aunque algunos no lo crean. Entonces, ¿qué es lo que queremos ilustrar con esta partida tan graciosa y tan llena de errores? Lo que queremos ilustrar es que las partidas de los jugadores de nivel bajo están llenas de errores garrafales en cada turno, literalmente. La ventaja pasa de un bando a otro como una pelota caliente. Y la gente normalmente para progresar se pregunta cómo visualizar muchos movimientos a fondo, 3 o más. Y la respuesta es que no se necesita visualizar tanto. Simplemente hay que calcular una o dos jugadas y eso es suficiente. Si haces eso, vas a tener grandes oportunidades de ganar partidas de forma como esto porque los errores garrafales abundan. Por ejemplo, ¿acaso D3 requiere mucho cálculo de parte del jugador de las blancas? ¿Se necesitaba pensar mucho para ver que se pierde el alfil y la partida directamente? Por supuesto que no. O por ejemplo, para jugar caballo A3, ¿había que calcular demasiado? Tampoco. Cuando se juega, se piensa en jugar antes de jugar caballo A3, cuando se piensa en eso, no hay que pensar en movimientos extraños como digamos alfil E7 o cosas, o sea, cada movimiento como lo haría una computadora, no. Simplemente se piensa cuál es el movimiento más agresivo que va a hacer mi oponente. Entonces, con las blancas se piensa qué va a jugarle el jugador de las negras, puede tomar mi caballo. Eso es lo que debería pensar. Y si este caballo es el defensor de este peón, pues ese peón se va a perder. Es lo único que debe pensar el jugador de las blancas antes de hacer caballo A3. Y así no cometería ese terrible error. Entonces eso no es de aprender cosas sofisticadas ni de aprender a calcular muchos movimientos de fondo. Simplemente uno o dos movimientos, un poquito de cálculo es lo que se necesita. Eso solo es suficiente y no, por ejemplo, calcular un montón de cosas para jugar finalmente algo como esto. Y si quieres pulirte en todo esto, si quieres conseguir un pensamiento estructurado, donde todo este tipo de cosas funcionen apropiadamente en tu cabeza durante tus partidas, estudia nuestros cursos completos. Empieza con cursos como Los secretos del gran maestro o Comprensión posicional de gran maestro, o mejor, empieza con la clase maestra.